es una empresa que surge para comercializar propiedad intelectual generada en universidades, ¿vale? Entonces, Sorex Sensors es un spin-out que se desarrolla principalmente en Cambridge, pero con participación y cofundadores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Warwick, que está también en Reino Unido, en Coventry. Y la empresa se funda en 2017, aunque bueno, realmente empieza su actividad de manera real en 2018, que es cuando cerramos nuestra primera ronda de financiación. Con esto quiero decir que es que en Sorex Sensors llevábamos trabajando en varios temas relacionados con la empresa desde mucho antes, pero no cobrábamos hasta 2018, básicamente. Nosotros estamos centrados en el desarrollo de sensores de alta sensibilidad basados en tecnología FBAR. Estas siglas significan Film Bulk Acoustic Wave Resonator, resonadores acústicos de película delgada. Y nos estamos centrando particularmente en la detección de gases y partículas nocivas para nuestra salud. Nosotros completamos una primera ronda, una seed round, una ronda semilla en 2018 de 1,2 millones de libras, y conseguimos una ronda adicional en mitad de la pandemia, en mayo de 2020, de 0,9 millones. O sea, en total por ahora la empresa ha recaudado aproximadamente 2,5 millones de euros al cambio de financiación privada. Y desde relativamente pronto intentamos ir sacando poco a poco unos primeros productos, evidentemente en fase de desarrollo prácticamente, o sea, muy lejos de ser perfectos, pero que al menos permitían a los clientes interesados en poder utilizarlos y poder tener una idea de cómo funcionaban nuestros sensores, poder adquirir estos sistemas en fase de desarrollo y poder probarlos. Y eso lo venimos haciendo desde finales de 2019. Este año, en los próximos meses, y si todo va bien, de hecho, en las próximas semanas, tendremos ya disponible nuestro nuevo array de sensores de gases. De nuevo, también no algo que haya pasado todos los controles de calidad, sino evidentemente un nivel un poco más de prototipo. Esta tecnología que estamos desarrollando, como veréis luego, es muy versátil y tiene aplicaciones en muy diferentes mercados, en los cuales hemos hecho algunos desarrollos ya no solo desde el punto de vista de la empresa, sino también de los grupos de investigación que de alguna manera están involucrados. Y luego unas breves palabras sobre mí para presentarme. Yo soy Mario de Miguel Ramos, soy el CEO, director y uno de los cofundadores de Sorex Sensors. Originalmente soy de San Sebastián, que algunos reconoceréis la Bahía de la Concha en la foto que os estoy enseñando allí. Pero bueno, llevo muchos años en Cambridge. Sí es cierto que desde que empezó la pandemia he podido pasar más tiempo en España porque hemos estado trabajando buena parte del tiempo en remoto. Soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, donde también realicé el doctorado en sistemas electrónicos en el mismo grupo Teona Mirea. Y en 2015 me trasladé a Cambridge para trabajar unos años como investigador postdoctoral en la universidad, en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Y estuve trabajando ahí entre 2015 y 2018. En 2018 empecé a trabajar al 100% para Sorex. Y todavía mantengo mi afiliación con la universidad a través, soy asociado de investigación en uno de los colleges donde doy clase a los alumnos de primer año de ingeniería en la asignatura de teoría de circuitos y electromagnetismo. Así un nivel un poco más personal, estoy pasando ahora más tiempo en Pamplona, por eso también me hacía particular ilusión conocer, porque sé que esta sesión de esta mañana se está organizando desde allí y que dos de las empresas que van a participar en la mesa redonda luego están basadas en Pamplona, porque mi mujer está trabajando allí en el hospital y acabo de tener un niño, así que si en algún momento cierro los ojos, sed piadosos y Teona, por favor, continúa tú, ¿vale? Bueno, con esto listo, quiero presentaros también un poco al equipo de Sorex, que aquí los tenéis a todos en sus fotos. Somos una empresa pequeña todavía, tenemos seis empleados a tiempo completo, otros 3 aproximadamente a tiempo parcial y evidentemente nuestro grupo de cofundadores que son también asesores y también una junta directiva con miembros, con directores no ejecutivos que nos ayudan asesorándonos, sobre todo en temas más relacionados con la comercialización.
Este es el equipo actualmente. Estamos bastante deslocalizados geográficamente porque bueno, nosotros mantenemos una relación y una colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, que es donde está trabajando, por ejemplo, Teona y Ricardo, nuestro técnico de laboratorio, pero luego la sede de la empresa está en Cambridge, a pesar de que también tenemos nuestro desarrollo de funcionalización de los sensores se produce en la Universidad de Warwick. O sea, nosotros antes de que empezase toda esta locura y tuviésemos que empezar a trabajar en remoto, ya estábamos bastante acostumbrados a tener el equipo separado en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, no fue todo tan complicado. Dentro de del grupo de fundadores, esta empresa pues es bastante, se produce una situación bastante especial porque al final somos fundadores de 3 universidades diferentes que la verdad es que se entendieron bastante bien desde el principio, con el profesor Bill Min y Andrew Flewitt y yo mismo de la universidad, trabajando en ese momento en la Universidad de Cambridge, el profesor Julian Gardner y la doctora Marina Cole de la Universidad de Warwick, y luego una mención especial para mi director de tesis y amigo, el profesor Enrique Iborra, que fue fundamental en la fundación de Sorex y que tristemente falleció en enero de 2019. Bueno, vamos a entrar ya un poco en la parte más técnica. Os voy a empezar contándoos un poco, para aquellos que no estéis familiarizados, qué es un Film Bulk Acoustic Wave Resonator. Habitualmente, cuando hablamos de estos dispositivos, se presentan en 2 tipos de estructuras diferentes. La freestanding, la estructura de membrana, y lo que llamamos el SMR, el Solidly Mounted Resonator. La función de estas 2 estructuras es básicamente mantener y confinar la energía acústica. ¿Se ve el cursor de mi ratón? Sí. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. La función principal de las particularidades de estas estructuras es siempre confinar la energía acústica en la capa piezoeléctrica del dispositivo. Nosotros habitualmente trabajamos con nitruro de aluminio como material piezoeléctrico, al final es el corazón un poco del dispositivo, es lo que le hace funcionar como debe funcionar. Y en su estructura básica lo que tenemos es este material piezoeléctrico entre 2 electrodos metálicos, que es donde vamos a aplicar la señal eléctrica. Estos dispositivos son estructuras que se fabrican enteramente sobre oblea de silicio. Nosotros en Sorex, ahora mismo que estamos trabajando con varias foundries para el desarrollo en serie de estos sensores, trabajamos ya en oblea de 8 pulgadas, pero temas de prototipado que, por ejemplo, realizamos en la Universidad Politécnica de Madrid, trabajamos también con obleas de 4 y 2 pulgadas. O sea que el espesor de silicio puede variar entre 250 micras hasta 700-800 micras. Y como ya digo, la función de la cavidad de aire en el caso de los FBAR de membrana y la función de lo que llamamos el reflector acústico en los SMR es mantener y confinar la energía acústica del dispositivo en la capa piezoeléctrica en la medida de lo posible. Eso es lo que nos va a garantizar que el FBAR tiene una señal eléctrica potente que nosotros podemos medir de manera adecuada. Me voy a centrar un poco más en el SMR, que es el tipo de dispositivo que nosotros fabricamos en Sorex. Como ya he dicho, es una estructura multicapa de película delgada. Aquí podemos entrar en la discusión, depende de si hay algún físico en la sala que esté trabajando en nanotecnología. Hablar de película delgada cuando hablas de bastantes nanómetros e incluso micras en algunos casos les cuesta un poco, pero bueno, digamos que son películas delgadas. Y es una estructura multicapa, como ya he dicho, fabricada enteramente sobre oblea de silicio. El reflector acústico es al final una estructura con capas alternadas de materiales de alta impedancia acústica y baja impedancia acústica. Alta impedancia acústica, habitualmente metales; baja impedancia acústica, en la mayoría de los casos, dióxido de silicio. Y luego tenemos los metales que constituyen los electrodos y el material piezoeléctrico en medio.
Son unos dispositivos que tienen un footprint bastante pequeño por regla general. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con electrodos de 100 por 300 micras aproximadamente. Eso nos permite también poder fabricar una barbaridad de dispositivos en una oblea e incluso pensar en configuraciones en array de estos dispositivos, como por ejemplo estoy enseñando aquí a la derecha, de 16 sensores en un chip de silicio de 2 por 2 milímetros. Bueno, ya que estamos en una reunión de Cubo, creo que también era conveniente hablar, al menos brevemente, de cómo se modela eléctricamente este tipo de dispositivo, cuál es el modelo que al final utilizamos un poco para realizar las simulaciones eléctricas y fabricar los circuitos que nos permiten funcionar con los FBAR. Y este modelo es un modelo bien conocido, que es el modelo modificado de Bhattacharya, que tiene en cuenta ciertos parásitos relacionados con las conexiones, con diferentes elementos de la estructura del dispositivo, y luego la parte principal, que es el resonador con su rama paralela y su rama serie. Este dispositivo tiene habitualmente una respuesta en frecuencia como la que presento aquí en la izquierda. Vas a presentar siempre una frecuencia de resonancia o frecuencia serie, y una frecuencia de antirresonancia o una frecuencia paralela. Esta es una de las razones principales por las cuales este tipo de dispositivos se utilizan de manera masiva en filtros. Es más, probablemente todos vosotros llevéis en el teléfono móvil unos cuantos FBAR que se están utilizando en los duplexores de vuestro teléfono. El mercado de los FBAR lleva siendo tremendamente activo desde los últimos, yo diría que 10 incluso más años. Se venden aproximadamente 23 billones de FBAR anualmente, con la empresa que probablemente esté liderando este esfuerzo, que es... Bueno, antiguamente se conocía como Avago, ahora es parte de Broadcom. Y bueno, el mercado de los filtros de FBAR está valorado en casi 2 billones de dólares, y yo creo que esta figura está desactualizada porque, como ya he comentado, con todo el trabajo que se está haciendo actualmente en 5G, ha habido un repunte fuerte de nuevo de los FBAR gracias a sus buenas propiedades de cara a funcionar en altas frecuencias. Como ya he dicho, una de las cosas que se pueden hacer con FBAR es conectarlos formando diferentes estructuras, lo cual permite realizar filtros, que ha sido la aplicación principal de los FBAR durante los últimos años y a lo que la mayor parte de la industria se ha dedicado. Pero yo quiero contaros un poco cómo se pueden utilizar estos dispositivos como sensores, ¿vale? Entonces, espero que las animaciones funcionen ahora, si no os cuento qué es lo que ocurre, ¿vale? Pero bueno, el funcionamiento principal es, al final, nosotros aplicamos una señal eléctrica al dispositivo, al electrodo inferior y superior, y lo que conseguimos es una resonancia, cuya frecuencia va a depender, en una aproximación de primer orden, va a depender del espesor de la capa piezoeléctrica. El resto de espesores van a influir también, especialmente los que están más pegados a la capa piezoeléctrica, pero principalmente la frecuencia de resonancia va a depender del espesor de este material piezoeléctrico, que, como ya he dicho, en nuestro caso es nitruro de aluminio, y en la mayor parte de los casos trabajando en FBAR, la verdad. Entonces, cuando se aplica esta señal eléctrica, se consigue realizar una vibración en este material piezoeléctrico, se genera una onda acústica de volumen, que es la que nosotros podemos medir al final, gracias a las propiedades electroacústicas del dispositivo, en el dominio de la frecuencia, y se genera este tipo de señal que veis a la derecha. Y nosotros vamos a estar interesados, por regla general, en la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque cuando una partícula, un gas, una molécula de interés se engancha a la superficie del dispositivo, esta frecuencia de resonancia va a variar, se va a desplazar hacia frecuencias más bajas. Y nosotros lo que vamos a medir es, vamos a relacionar el shift de esta frecuencia, cómo se ha desplazado esta frecuencia, con la masa que se ha enganchado en la superficie del dispositivo. Es importante comentar que el dispositivo per se no es selectivo, es decir,
El dispositivo va a detectar, como cualquier otro sensor gravimétrico, va a detectar cualquier elemento que se enganche a su superficie. ¿Qué hacemos nosotros para poder hacer el dispositivo selectivo? Lo que hacemos es funcionalizarlo, es decir, tratamos químicamente la superficie del electrodo superior y dispensamos materiales que van a tener alta selectividad hacia los gases, hacia las moléculas que nosotros queremos detectar. Y eso es una parte del trabajo que nos ha estado ocupando el último año. ¿Qué tipo de señal, qué tipo de respuesta nosotros esperamos cuando estamos, o sea, cómo se ve en tiempo real un evento sensitivo con uno de estos dispositivos? Bueno, pues de una manera más o menos así como vais a ver en esta animación. Al final nosotros lo que hacemos es seguir la frecuencia de resonancia del dispositivo. Entonces esta se mantiene en una línea de base y cuando se van enganchando las moléculas de interés se produce este desplazamiento en frecuencia que es el que nosotros medimos. Así que o sea, en esta animación de aquí habéis podido comprobar cuál es el tipo de señal que nosotros esperamos en estos dispositivos cFBAR. Bueno, ¿cuál es la particularidad o qué es lo que hemos hecho en SOREX que hace nuestros cFBAR diferentes del resto de cFBAR que, por ejemplo, se utilizan los filtros? Como podéis esperar, y como ocurre con cualquier otro tipo de sensor, los cFBAR van a estar afectados también por la temperatura. Es decir, de la misma manera que la masa enganchándose en la superficie del dispositivo va a generar un desplazamiento de la frecuencia de resonancia, variaciones de temperatura van a generar lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo de la variación de temperatura, esta variación puede enmascarar la señal que nosotros queremos detectar. Entonces, ¿dónde está el núcleo de propiedad intelectual de SOREX? Bueno, lo que hemos hecho es modificar la estructura de nuestro dispositivo para generar dos resonancias en un mismo resonador. Esto lo que nos permite, como podréis ver en unos datos que voy a aportar luego también, es que es simplemente seguir estas dos resonancias y lo bonito es que estas dos resonancias varían de manera diferente para masa y temperatura. Tienen coeficientes diferentes de masa y de variación con la temperatura. Por tanto, esto al final nos permite generar dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas y con un solo dispositivo obtener información tanto de la temperatura a la que se está produciendo todo el proceso como de la masa que se está enganchando al dispositivo. Y de alguna manera aquí resumo las características principales de nuestros dispositivos cFBAR. Como ya digo, son capaces de detectar de manera simultánea cambios tanto en masa enganchada en superficie como de temperatura, por lo tanto tienen capacidad de autorreferenciado de alguna manera. En cuanto a sensibilidad de masa, somos capaces de detectar femtogramos. Teóricamente esto nos permitiría detectar, por ejemplo, para ponerlo en contexto, la presencia de un micovirus. De cara a la sensibilidad en temperatura, hemos sido capaces de detectar 0,2 grados y bueno, los dispositivos aguantan bastante bien las altas temperaturas. Otro tema es cómo quieres empaquetarlos o conectarlos para poder trabajar esos niveles. Pero el dispositivo en sí de silicio sí que puede llegar a los 500 grados y esto lo hemos probado. Y se ha probado también su funcionamiento de operación in situ en una máquina de PVD. Consumen bastante poco. Siendo sincero, realmente el dispositivo en sí, el resonador, es un elemento pasivo. Al final apenas no consume nada, es una capacidad. Evidentemente lo que sí consume es la circuitería que se le pone alrededor. Y sí es cierto que se pueden llegar a consumos en el orden de los microvatios, dependiendo de cómo diseñes el oscilador que básicamente está enganchado al sensor y cómo trabajas un poco la electrónica. El tamaño de los dispositivos es muy pequeño. Ahora mismo estamos trabajando en un tamaño de die de silicio de 700 micras por 700 micras, lo cual también nos permite pensar en configuraciones en array, es decir, empaquetar varios sensores en un mismo empaquetado, a la redundancia, y poder funcionalizarlos de manera individual y, por tanto, detectar de manera selectiva varios gases con un único dispositivo eléctrico. Y bueno, la tecnología es perfectamente escalable. Ahora mismo estamos trabajando en obleas de 8 pulgadas, de 200 milímetros.
utilizando procesos perfectamente compatibles con CMOS y procesos muy estándar en cualquier foundry de MEMS, de Microelectromechanical Systems. Ahora, para ilustraros un poco cuál ha sido el recorrido de Sorex durante los últimos años, nosotros, bueno, la empresa, como ya he dicho, de alguna manera ya se estaba gestando incluso antes de 2017. Estábamos trabajando en esta tecnología FBAR para sensores en diferentes laboratorios, en Madrid, en Cambridge y en Warwick de manera paralela y colaborando. Estábamos trabajando con sensores que no estaban empaquetados. Estábamos utilizando para realizar nuestras medidas eléctricas el analizador de impedancias y LabVIEW. Y el plan de negocio estaba basado más bien en sensores no funcionalizados para detección de capas de película delgada. Luego hablaré un poquito más de eso. A partir de 2018, cuando conseguimos la primera ronda de financiación, utilizamos ese dinero en gran medida para trasladar el proceso de fabricación a las foundries y todo el diseño relacionado con eso. Y en 2019 sacamos nuestros primeros productos a la venta, el dispositivo empaquetado en cerámica y nuestra primera versión del Development Kit. Y lo que sí hicimos fue trasladar un poco nuestro plan de negocio al campo de la calidad de aire, porque sí creemos que tenemos un dispositivo bastante superior a lo que se está ofreciendo actualmente de cara a detección de Volatile Organic Compounds, de VOC y de otros gases. Nuestros ECBAR ofrecen varias ventajas comparados, por ejemplo, con las tecnologías de electroquímica que se utilizan actualmente, con las tecnologías ópticas o con las tecnologías de metal oxides. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en 2020-2021 con la última ronda de financiación? Hemos empezado a trabajar en funcionalización, es decir, hemos hecho nuestros sensores selectivos. Hemos hecho algo de trabajo en detección de partículas. Por ahora sí que hemos conseguido muy buena sensibilidad y selectividad para 3, de hecho ya casi podríamos extender esto a 4 gases y estamos trabajando en un quinto actualmente. Tenemos ya listo nuestra primera versión del array, como he mencionado, y la idea es sacar nuestro próximo producto, nuestro próximo MVP en las próximas semanas. Y sí que estamos también pensando a largo plazo en la aplicación de esta tecnología en campos que se salgan de indoor air quality, de detección de calidad de aire. Siempre hablo en interiores, por cierto. Por ahora no nos hemos centrado para nada en hacer detección de calidad de aire en exteriores con estos dispositivos. Pero bueno, la integración de nuestros dispositivos para otras aplicaciones relacionadas con la medida de gases, tanto en electrodomésticos inteligentes, por ejemplo, y también en campos relacionados con la salud. Esto un poco ilustra este recorrido técnico del que estaba hablando antes, cuando estábamos en 2018 trabajando en obleas de silicio de 4 y 2 pulgadas, con esas imágenes que podéis ver aquí, estas de 2 pulgadas, y esa transición que conseguimos hacer en 2019 a la Foundry, empezar a trabajar con obleas de 8 pulgadas, donde podemos fabricar hasta 60.000 dispositivos en una sola oblea, lo que al final reduce el costo de producción de un único sensor prácticamente a cero. Y esta es una imagen de ese primer dispositivo empaquetado que empezamos a comercializar en agosto de 2019. El desarrollo, también hemos hecho muchísimo trabajo en desarrollo de electrónica, porque esto es algo que al final nuestros potenciales clientes nos estaban demandando. El poder utilizar el sensor de una manera más sencilla, que no involucrara utilizar una estación de puntas conectada a un VNA, un detector de impedancias que por regla general suelen ser bastante caros. Y esta transición también la conseguimos hacer en torno a 2019 presentando nuestro primer kit de desarrollo de alta frecuencia, que es lo que veis aquí, que ha evolucionado mucho desde entonces y al que vamos aplicando mejoras de manera prácticamente continua. Bueno, estos son los 2 productos que, como ya he comentado, comenzamos a comercializar en 2019 y si alguno ha tenido la oportunidad de acercarnos a nuestra web podrá haber visto la última versión del manual del kit de desarrollo y también la última ficha técnica del dispositivo.
Y como ya digo, uno de los campos que nos ocuparon o que bueno, tomamos la decisión en 2018, bueno, en 2019 realmente, es empezar a enfocarnos un poco más en detección de calidad de aire. Evidentemente me imagino que en este foro muchos de vosotros conoceréis mejor, incluso mejor que yo este campo y lo relevante que se ha ido volviendo en los últimos años. La situación con el COVID solo ha exacerbado esta situación y evidentemente controlar ahora mismo la calidad del aire que nos rodea se está convirtiendo en una prioridad y sinceramente yo creo que esto está aquí para quedarse. En particular la detección y el control de la ocupación de estancias utilizando sensores de CO2. Es una de las razones por las que también hemos empezado a realizar cierto trabajo en la detección de este gas utilizando nuestros dispositivos. Como ya digo, quería compartir con vosotros unas fotos de cuál es el estado de desarrollo de nuestro array. La idea, bueno, lo que estamos apuntando y lo que tenemos prácticamente listo es eso, la utilización de 5 de estos sensores, uno de ellos se utiliza como referencia para detección de 5 gases diferentes, hemos conseguido buenas medidas de selectividad para varios de ellos. La frecuencia de operación de los dispositivos, ya os he dicho que tienen esta propiedad de resonancia dual, está situada aproximadamente en torno a los 2 gigas y los 2,6 gigas. El footprint de nuestra primera versión del array es de aproximadamente 4,6 milímetros por 4,6 milímetros. Como ya he dicho, utilizamos uno de los dispositivos internamente como referencia. Ahora mismo estamos trabajando, este empaquetado tiene 12 pines, 6 de ellos son tierra y los otros 6 para la señal del dispositivo. Y la idea, bueno, estamos trabajando para que sea perfectamente compatible con el proceso de ensamblado de SMD. Para la salida de este producto, sí estamos trabajando en una pequeña breakout board. Los que estéis familiarizados, por ejemplo, con los sensores que ofrecen para detección de calidad de aire, tanto Sensirion como Bosch, el SGP30 y el BM680, sabéis que bueno, en la mayoría de los casos para el desarrollo y para la prueba del sensor en sí, ambas compañías a través de otras como Adafruit ofrecen lo que se llaman las breakout boards, que son pequeñas placas de desarrollo al final, y nosotros estamos trabajando en la nuestra propia. También podéis ver aquí una imagen que deberíamos tener lista pues probablemente en las próximas dos semanas. La idea es que, bueno, que con esta placa, que tiene un tamaño muy pequeño, son 3 centímetros por 4 centímetros aproximadamente, va a permitir sacar una señal digital directamente de ella y también pues, sirve también como interfaz con diferentes microcontroladores. Entonces la idea es facilitar un poco a los potenciales clientes, a los potenciales usuarios que puedan evaluar la tecnología y luego ya, si están interesados, poder desarrollar un poco su aplicación alrededor de nuestros dispositivos. Nosotros al final no tenemos una vocación como empresa de fabricar sistemas, nosotros somos una empresa que comercializa componentes electrónicos y nuestro componente electrónico es el sensor funcionalizado. Estos son, bueno, que están prácticamente listos. Como ya digo, todavía no podemos hacerlas públicas del todo, pero bueno, tenemos ya listas la datasheet del array y el flyer comercial que haremos público en las próximas semanas. Y luego sí quería un poco hablar de cuáles son estas aplicaciones que tengáis, que veáis un poco qué es lo que se puede hacer con estos dispositivos, cómo se utilizan para sensado. También voy a hablar en particular del trabajo realizado en temas relacionados con monitorización de calidad de aire, que es el tema central de hoy, evidentemente. Pero bueno, quería empezar con una de las pruebas, uno de los trabajos que hemos estado realizando con nuestros sensores, relacionados con la detección de espesor de película delgada, utilizando en este caso una evaporadora y depositando dióxido de silicio sobre el dispositivo, que realmente genera señales de este tipo, con este tipo de características. Como ya he dicho, a nosotros nos interesa hacer un seguimiento de la frecuencia de resonancia. En este caso tenemos dispositivos con 2 resonancias que, como podéis ver,
presentan respuestas diferentes dependiendo del pico, dependiendo de la resonancia en la que te estés centrando. Esto es lo que permite calcular sensibilidades de masa diferentes y sensibilidades de temperatura diferentes, que es lo que nos permitiría hacer esta discriminación entre variaciones relacionadas por la temperatura a la que está sometido el sensor y variaciones relacionadas por la masa que se está depositando sobre él. Y estas son algunas pruebas que hemos realizado en este caso en Madrid. Esto también, esto es haciendo una comparativa con una microbalanza de cristal de cuarzo funcionando a 5 o 6 MHz, con nuestra tecnología funcionando a gigahercios. Como es de esperar, se produce una mejora sustancial. En este caso de la resolución, con estos dispositivos fuimos capaces de detectar unas masas en el orden de los femtogramos, mientras que con los dispositivos QCM estábamos en el orden de los picogramos, lo que supone una mejora de aproximadamente 3 órdenes de magnitud. O sea, en cuanto a tecnologías piezoeléctricas, sí que podemos decir que los FBAR presentan unas sensibilidades muy superiores al resto de competidores trabajando en el rango de los megahercios y desde luego mucho mejores que los que trabajan en el rango de los kilohercios. Ahora, ya centrándonos un poco más en temas relacionados con calidad de aire, voy a hablar un poco del trabajo que se ha realizado en los grupos de investigación relacionados con la empresa en los últimos años. Como ya he dicho, nosotros internamente llevamos desde hace un año trabajando en 5 gases diferentes y hemos conseguido resultados bastante positivos, pero para ilustrar un poco esto sí que me gustaría enseñaros cuál es este proceso. Para tanto partículas, PM2.5, PM5, nosotros hemos hecho también ahora un poquito de trabajo en PM1, o sea, partículas con tamaño menores de una micra. Y, por supuesto, también diferentes gases. Por ejemplo, este es un trabajo, como podéis ver abajo, tenéis las referencias a las que podéis acceder. Todo esto está publicado y reportado desde hace varios años. Este es un trabajo que se realizó por nuestros cofundadores en la Universidad de Warwick, utilizando la tecnología FBAR para la detección de partículas PM10 y PM2.5. Obteniendo sensibilidades superiores a las necesarias establecidas por los límites de la Unión Europea y demostrando un rendimiento superior a otro tipo de competidores que también utilizan detección gravimétrica como la QCM. Aquí podéis ver, esta es una estructura de FBAR diferente a la que estamos utilizando en SOREX, pero bueno, básicamente cómo las partículas se depositan, en este caso por interacciones electrostáticas sobre la superficie, sobre el electrodo superior del dispositivo. Y este es el tipo de señal que se obtiene cuando el dispositivo se expone a flujos de este tipo de partículas, en este caso partículas del tamaño de una micra, y se produce cuando entran en la cámara en la cual se está midiendo el sensor, se produce esta variación en la frecuencia de resonancia, que al final es lo que estamos interesados en medir. Otro par de ejemplos, en este caso para detección selectiva de diferentes tipos de gases. Como ya he dicho, para realizar selección selectiva lo que se hace es depositar en la superficie del sensor diferentes materiales que tienen afinidad por los diferentes tipos de gases que se intentan detectar. En este caso, por ejemplo, ese es un trabajo que realizó la Universidad de Cambridge previo a la formación de SOREX Sensors con la empresa Samsung, en el cual se estaban utilizando los sensores para una red de sensores para hacer una detección de diferentes gases, utilizando un array y poder discriminar y sacar de alguna manera el footprint de los diferentes gases. En este caso particular es otro de los trabajos que se realizó en la Universidad de Warwick, haciendo detección de tolueno y utilizando para ello, si no recuerdo mal, capas de PMMA como elemento afín a este gas y realizando detecciones hasta el rango bajo de las partes hormigón. Estos son más ejemplos, perdón, no era PMMA, era PDMS.
Estos son también algunos ejemplos del tiempo de recuperación en ausencia del gas y del tiempo de respuesta del sensor del EFEBAR, que suele estar en el orden de unos pocos segundos. Eso también es lo que hemos estado midiendo en SOREX. Sí es cierto que para uno de los gases en los que hemos estado trabajando hasta ahora, hemos conseguido bajar la resolución, realizar detección hasta las partes por billón. Hemos conseguido probar una respuesta hasta 0.6 partes por millón, o sea, 600 partes por billón, y creemos que podemos llegar bastante más abajo hasta las decenas o incluso unidades de las partes por billón con nuestros dispositivos. Este es otro ejemplo, en este caso cambiando un poco, moviéndonos un poco de los polímeros y utilizando nanotubos de carbono funcionalizados como capa de funcionalización. Este trabajo lo realizó la doctora Mirea durante su tesis, y en este caso estaba exponiendo los sensores a concentraciones más altas de vapor de etanol, eso sí, pero estaba utilizando nanotubos de carbono para realizar esta relación, esta interacción, afín entre las moléculas de etanol y la capa de funcionalización de nanotubos de carbono. Y como podéis comprobar, se produce una variación significativa de la respuesta del sensor cuando el sensor tiene nanotubos de carbono a cuando no los tiene. O sea, la capa de funcionalización no solo permite adquirir sensibilidad en muchos casos, sino también nos permite trabajar incluso la sensibilidad del sensor, que es una de las partes también más interesantes, lo cual nos permite ir a resoluciones, ir a límites de detección mucho más bajos. Para terminar, sí quería también hablar un poco del futuro, aplicaciones en las que, por ejemplo, el Grupo de Madrid lleva trabajando varios años, también en Cambridge se ha hecho bastante trabajo en esta línea, que es la aplicación de estos sensores EFEBAR, ya que es una tecnología tremendamente versátil. Al final, el principio de operación del sensor es siempre el mismo. Lo que cambia el target, lo que cambia el elemento que queremos detectar, es la capa química que le pongamos encima. Y en este caso hemos trabajado en ciertos temas relacionados con el sensado biológico. Se han hecho trabajos, por ejemplo, haciendo detecciones de viscosidad para análisis de líquidos, utilizando EFEBAR, como podéis ver aquí. Y en este caso, por ejemplo, para detección de trombina, una proteasa que tenemos en la sangre relacionada con la velocidad de coagulación, y utilizando aptámeros como elemento de funcionalización en superficie. Estos son algunos resultados en ese sentido, detectando concentraciones en el orden de los nanomolares, utilizando EFEBAR, como ya digo, funcionalizado con aptámeros. Y uno de los proyectos más recientes, en este caso llevado a cabo en la Universidad de Cambridge, estaba relacionado con utilizar estos sensores EFEBAR para detección de Prostate Specific Antigen, el marcador que se utiliza para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Y estas medidas se realizaron en muestras completas de sangre de pacientes, y los resultados que se obtuvieron son bastante positivos. Entonces, es más, nosotros, SOREX, además de tener fundadores de la Universidad de Cambridge, colabora activamente con varios proyectos proporcionando sensores y electrónica relacionados con temas de biosensado. Uno de los últimos proyectos en los que estamos trabajando está de hecho relacionado con la detección y cribado de pacientes COVID, y con la capacidad, y con la creación de un array que permita diferenciar rápidamente entre pacientes vacunados, no vacunados, pacientes infectados, no infectados, e incluso pacientes infectados con esta variante o con tal otra variante de manera continua, que evidentemente puede tener aplicaciones en un futuro para diagnóstico en otro tipo de virus.
Y bueno, pues con esto quería un poco concluir, daros las gracias a todos por vuestra atención. Tenéis ahí mi correo electrónico, vamos, estaré encantado ahora mismo de responder a cualquier pregunta que podáis tener, por supuesto, y también, bueno, si en algún momento alguien quiere contactarme y que tengamos una charla, de hecho, probablemente después de cuando terminemos por aquí, sí que me encantaría en algún momento, cuando ya esté en Pamplona de nuevo, conocer un poco más a los que estéis por allí y tener una conversación con mascarilla, pero bueno, al menos cara a cara. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mario, por la presentación. Muy interesante el trabajo que hacéis. Bueno, yo veo que al final pues, habéis hecho no gases, sino de todo un poco. Entonces ahora, pues bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, bueno, pues vamos a seguir la técnica. Pues bueno, levantáis ahí en Zoom, veis que tenéis en el icono reacciones, podéis presionar, levantar la mano y yo os voy dando la palabra. ¿Vale? Pues, Santiago Marco, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, Sí. Hola, buenos días, Santiago. Bueno, gracias por tu presentación, muy interesante. Claro, lo que es obvio es que si conseguís con vuestros osciladores oscilar a gigahercios en lugar de a cientos de megahercios con los Surface Acoustic Waves, pues ahí tenéis un factor 100 de ganancia de sensibilidad y eso está genial, ¿no? Eso es la gran diferencia es que osciláis a una frecuencia más alta. Pero por lo demás, los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Es decir, los sensores químicos basados en capas activas, en sensores resonantes, pues están aquejados de problemas de derivas temporales, sobre todo, y bueno, y de falta de selectividad, ¿no? Porque, bueno, ahora tú nos dices que habéis hecho este ejemplo, pero es un poco un problema académico, ¿no? Claro, luego también la otra cosa es que para aplicaciones en calidad de aire, la mayoría de contaminantes están a ppbs. Entonces, bueno, ppm está bien, pero no es el último grito. Es decir, hay que bajar todavía bastante más. Entonces, mi pregunta es, más allá de la plataforma física, que es genial, o sea, en esto todo mi reconocimiento, ¿cómo vais a atacar los problemas de verdad? Es decir, los problemas de selectividad, estabilidad, los problemas clásicos de toda la vida de sensores químicos que estaban ahí hace 30 años y siguen estando. Sí. Entonces, bueno, pues nada, felicidades en cualquier caso porque tirar esto para adelante no es sencillo y estáis teniendo un éxito remarcable, con lo cual todo mi apoyo, a pesar de que ahora sea crítico en esta pregunta, pero todo mi apoyo para que podáis tener éxito porque el país también lo necesita. Tienes toda la razón, Santiago. Vamos, o sea, no te voy a... Bueno, de hecho, hay una cosa que has comentado al principio, que es cierto que parece la panacea, subes de frecuencia y tienes un factor 100 frente a los SO. Esto no es del todo real, es una primera aproximación al final, porque es cierto que cuando subes de frecuencia también estás introduciendo más ruido en la electrónica. O sea, que hay que tener, y al final trabajando a altas frecuencias, los parásitos son mayores, la complejidad del circuito también es mayor, pero bueno, eso está hasta cierto punto en las frecuencias que trabajamos más o menos solventado. Pero bueno, dejando eso de lado, efectivamente has dado vamos, que los problemas que has mencionado existen desde hace 30 años con los sensores químicos y siguen existiendo. Nosotros estamos haciendo, claro, lo que pasa es que eso, por motivos... por motivos de confidencialidad y que justo nos pilléis a punto de sacar el último producto, no he podido presentar los últimos resultados que tenemos de gases. Sí hemos realizado detección, como ya he comentado, en el nivel de los ppbs, porque efectivamente para la mayoría de contaminantes, para Indoor Air Quality, estás interesado en ir a esos niveles, salvo en el caso del CO2,
en el cual el rango de interés está más bien entre los 400 y 5.000 ppm, a pesar de que mucha gente también se está centrando yendo un poquito más arriba hasta los 10.000 por regla general. Bueno, perdón. Lo que quiero decir es que nuestro trabajo, estamos haciendo muchísimo trabajo en la química que se está poniendo encima del sensor. Y de hecho tenemos una persona trabajando únicamente en esto, en realizar nuevas capas, cribar nuevas capas, tratar estas capas y generar propiedad intelectual en estas capas que se colocan encima del sensor. ¿Lo vamos a conseguir solucionar todo con eso? No, porque estos problemas siguen existiendo, llevan existiendo desde hace muchos años, y además en una empresa no quiere solo encontrar la capa extraña, estupenda que puedes poner encima del sensor que te da selectividad del 90%. Quieres que sea una capa escalable, quieres que sea algo que luego se pueda fabricar en masa y que sea relativamente barato. Así que toda la solución no va a venir por ahí, por eso también estamos haciendo trabajo en software de tratado de la señal para intentar corregir estos drifts, aprovechando también esta capacidad que tiene nuestro sensor con las dobles resonancias de eliminar ciertos efectos ambientales. ¿Lo lograremos solucionar todo? Pues ojalá, pero bueno, que es un trabajo arduo que efectivamente no está del todo solucionado y que estamos trabajando en él. No sé, espero haberte convencido un poquito, al menos, Santiago. Vale, gracias. Continuamos con Gemma, que también tenía una pregunta. Gemma. Bueno, en primer lugar también quería darte la enhorabuena porque me parece pues, realmente remarcable que estéis tirando esto para adelante y eso, todo mi apoyo también. Muchas gracias. Tengo en mi caso, bueno, mira, ya Santiago me ha pisado algunas cosillas que te iba a comentar, pero tengo curiosidad en particular por el tema de la medida de partículas. Por el tema de cómo, o si tenéis alguna estrategia para diferenciar entre los diferentes tamaños y cómo estáis abordando este tema. Vale, a ver, lo primero, hemos realizado mucho menos trabajo del que me hubiera gustado en partículas, porque al final tenemos recursos muy limitados, ya no solo económicos, sino también de personal, que están relacionados con los económicos, evidentemente, pero bueno. Entonces, nos hemos centrado sobre todo en detección de calidad, en detección de gases, pero sí hemos realizado un poco de trabajo en partículas. El filtrado de las partículas, porque como ya he dicho, el sensor no discrimina realmente, se pega lo que se quiere pegar en función de la capa que le pongas encima. En el caso de las partículas sí que hemos venido observando que este pegado se produce por una interacción electrostática. Sí es verdad que hay técnicas que te permiten controlar un poco mejor cuánto se pega y cuánto no se pega, y tenemos una patente, de hecho, en esa línea, pero el prefiltrado fundamental de las partículas, en lo que hemos estado investigando y trabajando, se realiza utilizando unas estructuras que se llaman impactores. En inglés impactors, que me imagino que la traducción será la misma, porque tampoco he hablado mucho de ello en español. Bueno, el impactor es básicamente un sistema de fluídica que lo que hace es separar los flujos de aire en función del tamaño de las partículas. Y si los fabricas a nivel micrométrico, que ya prácticamente es posible incluso con algunas impresoras 3D, te permiten discriminar entre partículas de manera relativamente decente en el rango de los micrómetros. Entonces, nuestra intención es tirar por ahí en todo el trabajo que estamos realizando de partículas. Y de hecho estamos colaborando con un par de universidades, no he hablado de ellas aquí, que tienen bastante experiencia en estos campos en particulares. Como digo, en Sorex ahora mismo no hay nadie especializado, por ejemplo, en mecánica de fluidos que pudiese trabajar en esto al 100%, pero las pequeñas partes de investigación que hemos realizado hasta ahora han ido por estos derroteros, ¿vale? Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, pues tenemos un poquito de tiempo, pero vamos ya con la última consulta de Xavi Quintana. Luego tendremos tiempo seguramente para hablar un poquito más. Xavi, cuando quieras. Hola Mario, yo lo primero saludarte, que hacía mucho que no te veía. Totalmente. Qué alegría verte. Yo como no sé mucho de esto, simplemente tenía una curiosidad, que es ¿qué es más caro, el empaquetado
la sensibilización, o sea, la funcionalización o la electrónica? ¿Qué órdenes han dado? O sea, ¿qué es lo más...? Lo que he aprendido yo estos últimos años es que habitualmente se aplica una regla que parece que se está cumpliendo bastante, que hay en el costo de un dispositivo electrónico realmente común tienes un tercio de costo del dispositivo en sí, un tercio del empaquetado y un tercio del test. Que poco se habla del test, pero el test a nivel de electrónica es tremendamente costoso. En este caso, además, introducimos otros factores de complejidad, como has comentado ahora. Hay que añadir la capa de funcionalización, que nuestra intención es acercarla lo más posible al trabajo que estamos realizando con la Foundry, o sea, hacerlo en la Foundry y poder ensamblar luego. Pero yo diría... Estamos intentando que sea lo más barato posible el empaquetado, que es donde suelen fallar muchas de estas tecnologías. El empaquetado, bueno, y tú con tu experiencia en fotónica me imagino que lo sabrás mucho mejor. Sí, el empaquetado es lo peor. El empaquetado es un tema complicado. En el momento en el que también te metes a altas frecuencias, como le comentaba antes a Santiago, tienes que tener mucho cuidado con los parásitos. Hay que tener cuidado con el empaquetado. Pero en el campo de los sensores también ten mucho cuidado con el test, que no me has preguntado por el test, pero joder, es que si quieres hacer un testado funcional de los dispositivos, eso encarece muchísimo el proceso. Entonces, claro, te estoy hablando esto, vamos, con total honestidad. No tengo claro dónde vamos, porque al final todo esto va a ser un compromiso. Vas a decidir economizar por un lado y decir, oye, pues testeo menos dispositivos. Evidentemente no me voy a dedicar, testeo menos dispositivos para aplicaciones que no sean críticas, evidentemente, porque no vas a poner en peligro la salud de nadie, claro, pero dices, oye, testeo menos dispositivos y me la juego a que fallen unos cuantos. ¿Cuál es la ventaja? Entre comillas, y bueno, esto si queréis lo podemos discutir, que en general los sensores que se utilizan actualmente para detección de calidad de aire, y esto nosotros lo hemos ido hablando con nuestros clientes, la gente no está muy contenta con el tipo de respuesta que están dando, por regla general. Incluso los más vendidos y los más famosos, como puede ser el de Sensirion o el de Bosch, hay todavía trabajo por hacer trabajo por hacer con ellos. Así que, bueno, no sé. Me he ido por los cerros de Úbeda, Xavi. Perdona. Gracias, Mario. Gracias. Muy bien, pues gracias de nuevo, Mario, por la presentación. Entonces,